Hasta aquí entonces hemos analizado los principales conceptos necesarios para comprender qué es la moral, cuál es el propósito de la ética, cuál es la diferencia entre moral y moralidad, su importancia. Estuvimos analizando la relevancia que tiene desde el punto de vista de la ética formal el lenguaje, ¿no? En tanto evidencia que nos permite formular y realizar juicios de valor y qué características deberían tener esos juicios para ser considerados válidos. También vimos los textos sugeridos que paralelamente nos permiten intentar responder a la pregunta de cuándo surge la moral, el texto de Freud, de Tótem y Tabú, que nos remonta al comportamiento de las hordas y a la transición de la horda paternal a la horda fraternal, más que nada para ubicar el punto de partida de la ética, ¿no? En tanto y en cuanto existe la moral, existe la posibilidad de la reflexión ética, y el texto que habla sobre la argumentación de Aristóteles sobre la esclavitud, ¿m? En la ciudad-estado ateniense. Continuamos con Aristóteles y confrontamos sus ideas con las de Platón para poder tener una idea, un pantallazo general del sistema de creencias vigente en aquel entonces. Estamos hablando de 300 antes de Cristo, ¿sí? 300 años antes de Cristo. Eso después va a tener un proceso histórico, ¿sí? Muy importante, un desarrollo de la religión que incorpora, según lo que se plantea por algunos autores, muchas de estas nociones, y ese sistema de creencias va a entrar en crisis en la modernidad, y nosotros vamos a analizar por qué se produce esa crisis y qué es lo que se propone luego de esa crisis, qué es lo que emerge luego de que el sistema de creencias de la antigüedad, que daba origen a una forma de entender la moral, o sea, determinada ética, va a entrar en crisis y va a surgir algo nuevo. Entonces, Aristóteles, así como consideraba que había esclavos por naturaleza y que era justo que existan aquellos esclavos por elección y que tengan que cumplir con determinados roles en la ciudad-estado ateniense, él también consideraba que la verdad eh, era un atributo de los enunciados, ¿sí? Era una propiedad de los enunciados y no de las cosas. ¿Mm? Aristóteles planteaba de que una afirmación era verdadera cuando se correspondía a lo que se percibía, ¿sí? Con lo que se estaba pensando y se estaba diciendo. ¿Mm? Em, lo que quiero plantear con esto es que para Aristóteles lo importante o el eje estaba en el mundo de lo real, ¿sí? En el mundo sensible. De hecho, era el único mundo para él, a diferencia de Platón. Él retoma esta idea de lo natural, eh, y para lo cual me parece importante que exploren o conozcan la fábula de Sofo, de el alacrán y la rana, ¿sí? Porque es lo que de alguna manera nos va a permitir entender qué es lo que para Aristóteles es considerado correcto, o sea, desde el punto de vista ético, qué es lo que consideraba bien Aristóteles. Y básicamente era obrar o comportarte de acuerdo a tu naturaleza. Lo importante era tu naturaleza. Él construye una serie de adjetivaciones, de hecho estudia mucho la virtud de los hombres, plantea la idea del justo medio como una forma de definir el comportamiento virtuoso, pero siempre va a relacionar su sistema de creencias con lo sensible, ¿sí? Con lo percibible. A diferencia de Platón, que Platón era considerado un idealista, ¿sí? Para Platón no existía un mundo solamente, sino que existían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, ¿sí? El mundo sensible. ¿M? Y para Platón, a diferencia de Aristóteles, actuar bien era actuar o comportarse de acuerdo a la verdad. ¿M? ¿Qué particularidad tenía esto? Que la verdad no era accesible por todos, ¿sí? La verdad existía en un mundo ideal, ¿sí? Al cual solamente se puede acceder cuando morimos, ¿sí? El problema es que cuando morimos y reencarnamos, de acuerdo al sistema de creencias de la antigüedad, en el cual existía la reencarnación, nos olvidamos
de eso, ¿no? Tenemos alguna reminiscencia, el déjà vu está explicado o se considera una reminiscencia de nuestro paso por ese mundo ideal, la posibilidad de asociar elementos de la realidad a conceptos más abstractos también, era como una prueba para Platón de la existencia de este mundo de las ideas. Y bueno, él planteaba que quienes podían acceder al mundo de las ideas eran los filósofos, ¿sí? Entonces eran los únicos que conocían la verdad, ¿no? Por ende, para Platón, en definitiva, obrar bien o actuar bien era hacerle caso a los filósofos, ¿no? Se podría sintetizar su pensamiento de esta manera. Él describe su esquema de pensamiento en la alegoría, la famosa alegoría de la caverna, que recomiendo que la puedan revisar o refrescar, y donde ahí, a través de la metáfora, ¿no? Nos está explicando este sistema de creencias que estoy tratando de resumir brevemente, ¿no? La figura de las personas, los esclavos en este caso, que estaban encadenados dentro de una caverna y que se construyen una visión del mundo totalmente sesgada por las formas y las figuras que se reflejan en la pared de la caverna, ¿no? La idea de que uno de ellos se puede liberar y puede acceder a la verdad, una representación del filósofo, y que existe, por ende, ese otro mundo donde está la verdad, que no alcanza con conocerla, porque él cuando intenta liberar a sus compañeros, lo terminan considerando un loco y bueno, matando. Hay toda una serie de metáforas aquí que lo que hacen es describir el sistema de creencias de la antigüedad, según Platón, y que es un sistema de creencias que permeó mucho en lo que fue el posterior desarrollo de la religión cristiana. Hay mucha coincidencia, ¿no? Uno podrá opinar en favor o en contra de esto, pero hay muchos elementos y que de alguna manera también plantearon una forma de concebir el mundo en el cual el mundo era el centro del universo, en una segunda esfera estaban los astros, la luna, y en una tercera esfera Dios, ¿no? Bueno, y queda de alguna manera configurado un sistema de creencias que se proyecta en el tiempo y que va a entrar a ser fuertemente cuestionado a partir del 1500 en adelante. ¿Sí? Vamos a repasar brevemente estos diferentes hechos que nos van a permitir poner en contexto, digamos, lo que venimos viendo en la materia. Contexto histórico. El punto para mí más importante tiene que ver con las transformaciones que se producen en el ámbito de la religión, que era la centralidad. La religión en, en, en en acompañamiento del poder político en ese momento de las monarquías eran la centralidad. Cuando entra en crisis la religión, entra en crisis el resto de los elementos que de alguna manera sostenían este sistema de creencias que marcaba o pautaba cómo debían comportarse los individuos. Quizás el elemento más importante que podemos marcar es la protesta de Martín Lutero, ¿sí? Cuando él clava sus demandas en Alemania, en esa famosa catedral donde se plantea el cuestionamiento a las indulgencias plenarias, se plantea su cuestionamiento a al dogma de la infalibilidad papal y a la comercialización de reliquias. Se produce un estallido dentro del ámbito religioso que, bueno, representa un quiebre muy importante. Básicamente lo que planteaba Lutero es que no podía ser que sea el Papa o la jerarquía eclesiástica los únicos que tengan el monopolio de la interpretación de los textos sagrados, ¿sí? En aquel entonces, cuando había conflicto respecto de cómo se interpretaba determinado pasaje de la Biblia, por ejemplo, había que acudir al Papa y él era el único que estaba eximido de equivocarse, ¿no? Porque tenía esta asistencia mágica del Espíritu Santo que le permitía tener, digamos, acceso a esa verdad revelada, ¿no? Eso se pone en cuestión básicamente a través del libre examen. Lutero promueve un movimiento muy importante que lo que hace es traducir los textos sagrados al alemán, imprimirlos. En ese momento el desarrollo de la imprenta fue muy importante y promover a que los creyentes puedan hacer su propia lectura de la Biblia y hacer su propia interpretación de Dios. Imagínense ese cambio
muy importante en el cual ya no dependo, ¿no?, de la jerarquía eclesiástica para interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Esta infalibilidad papal, este cuestionamiento de la infalibilidad papal y el libre examen fueron muy importantes. Él en general planteaba una crítica a la Iglesia Católica, que para él se estaba desviando del camino que planteaban los santos evangelios. Cuestiona la comercialización de reliquias, básicamente todo el desarrollo mercantil que se produce en torno a las reliquias, que eran estos como recuerdos u objetos provenientes de personas milagrosas, santos, ¿no?, que de alguna manera enriquecían a las iglesias, porque obviamente si se conocía que en determinada iglesia estaba el cuerpo de la Virgen tal o del santo tal, entonces la gente iba a rendir tributo y a buscar, digamos, milagros, y eso producía todo un movimiento económico en la zona, que era obviamente considerado deseable. Entonces la iglesia empezaba a comulgar con esta idea de, bueno, que se produzcan los peregrinajes, y se empieza, según él, a producir una corrupción en la iglesia que fue muy cuestionada, y que también fue cuestionado producto de la idea de la venta de las indulgencias plenarias, ¿sí? Una suerte de sistema que tenía la iglesia para, en caso de que vos puedas pagarlo, ¿no?, tener como un perdón express y evitarte la pena de ir al purgatorio por ejemplo, por los pecados que hayas cometido, y como una suerte de pasaje derecho al cielo. Bueno, la indulgencia plenaria también fue muy, muy cuestionada, porque obviamente había un interés económico, supuestamente. Bueno, una serie de cosas que pusieron en crisis la religión del momento, y que hacen obviamente lo propio con el sistema de creencias de la antigüedad. En el ámbito científico se producen cambios a nivel de la astronomía y de la anatomía que fueron muy importantes, ¿sí? Como decía anteriormente, desde la antigüedad se creía en la teoría geocéntrica, en la cual la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y por fuera, en una segunda esfera, estaban la Luna, el resto de los astros, y en una tercera esfera Dios, ¿no? Esto, cuando Copérnico empieza a desarrollar sus primeras mediciones con los instrumentos rudimentarios que había en aquel momento, empieza a ser cuestionado, porque de pronto los astros no se comportaban como si estuviésemos nosotros verdaderamente en el centro, ¿no?, como si estuviésemos en una calecita donde las cosas van de un lado a otro, sino que se movían con una regularidad diferente, que ponía en cuestión esta afirmación, digamos, que se conocía y se consideraba ya dada, ¿no?, como una suerte como un dogma, en definitiva. Esto lo recupera Galileo Galilei, que con mejores elementos prueba concretamente de que en realidad lo que está en el centro es el Sol, ¿no?, y que nosotros giramos en torno al Sol. La iglesia, que en su momento estaba muy militarizada y tenía mucho poder, le exige a Galileo que se retracte, lo encarcela. Bueno, Galileo, ya viejo, decide retractarse, formula su famosa frase "vir si muove", que significa igual se mueve, o sea, afirma, pero dice igual se mueve. Eh, con lo cual yo sé, digamos, qué es lo verdadero, imagínense. Entonces cuestiona nuevamente, o entra en cuestión nuevamente, este conocimiento y este saber heredado de la antigüedad, en el cual la Tierra era el centro, muy importante. Imagínense pasar a pensar de que ya no somos el centro del universo, ¿no?, que la Tierra no es el planeta elegido por Dios para cumplir su propósito, ¿no? Imagínense el cambio en la forma de pensar, ¿no?, cuando ya nos damos cuenta que no somos el centro del universo. William Harvey hace un descubrimiento también que va a plantear un cuestionamiento al conocimiento antiguo, básicamente porque desarrolla su teoría sobre la circulación de la sangre, que contraria, digamos, la teoría antigua de que la sangre se movía de un lado a otro, sino que en realidad circula, ¿no?, conforme puede empezar a experimentar en el cuerpo humano, que hasta el momento obviamente estaba prohibido, porque el cuerpo humano es el templo de Dios. Él se empieza a dar cuenta de que esto era incorrecto, y en realidad lo que surge es el método experimental, ¿no?, y la idea de que es posible acceder a conocimiento a través de la experimentación, ¿no?, el análisis de los hechos de la realidad
te sirven para poder validar determinado conocimiento. Surge eso, que es muy, muy importante. En el ámbito de la política se dan también cambios muy importantes, ¿sí? El Tratado de Westfalia de 1648 fue significativo porque lo que hizo fue cambiar el criterio para legitimar a el poder político, ¿sí? Antes el criterio era el criterio del derecho divino de los reyes, ¿no? Esta idea de que una persona gobierna sobre determinado territorio porque es hijo de o porque es el representante de Dios en la tierra. Esto en el Tratado de Westfalia se deja de lado, se produce como una suerte de em, eh, upgrade, de alguna manera, de nuestra sociedad, y se empieza a pensar en la integridad territorial como criterio para justificar la existencia de un Estado, no por el criterio de sangre. ¿No? Rompe la concepción feudal que teníamos de aquel entonces, ¿sí? De que el territorio se heredaba, ¿no? Entonces se impone un nuevo criterio, un criterio diplomático que da por terminada una serie de guerras, pero que representa un cambio político muy importante también. ¿Sí? Se empieza a pensar de que en realidad el poder político no se legitima en forma heterónoma, ¿no? por un mandato divino, sino que en realidad por esta integralidad del territorio, ¿sí? Integralidad del territorio en el cual las partes que lo conforman y la voluntad de las partes son las que definen quién y cómo va a pasar a gobernarlo, ¿no? Entonces es muy importante. Y sobre todo también los cambios en la filosofía que tienen una enorme relación con los cambios que se producen en la ciencia. De hecho, la filosofía adopta un método o pretende adoptar un método basado en lo que desarrolló las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales que empezaban a eh, 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 esa búsqueda que se mantiene hasta la actualidad de encontrar las regularidades que permiten explicar el comportamiento de la naturaleza, ¿sí? La filosofía tuvo esta pretensión y con Descartes se funda un nuevo comienzo, ¿sí? Se funda un nuevo comienzo para la filosofía a través de su método de la duda metódica, básicamente, ¿no? Él dice, estamos cuestionando el conocimiento de la antigüedad. Bueno, por ende, la filosofía de la antigüedad puede ser cuestionada. Fundemos una nueva filosofía sobre algo que sea indubitable, ¿no? O sea, que sea totalmente cierto y que nadie pueda cuestionar. A partir de ahí arrancamos con una nueva filosofía, dice Descartes. Y así lo hace, porque llega este famoso hallazgo, ¿no? Que todos conocemos, en el cual él lo que dice es que de lo único que no se puede dudar es de que uno duda, ¿no? De que me pregunto el por qué y por qué de las cosas. Eso, no puedo dudar de eso porque efectivamente lo estoy haciendo en este mismo momento en el que justamente estoy pensando, ¿no? Entonces, él dice, cuando estoy dudando, estoy pensando. Y llega a la conclusión de que cuando piensa, existe, ¿no? Llega entonces a la conclusión y a esta frase de que pienso, luego existo. La única certeza que hay es que cuando estoy pensando, estoy existiendo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto y por qué cambia tanto la filosofía? Porque de pronto eh, la verdad o la certeza que me puede plantear un texto sagrado o una deidad o su representante en la tierra no es indubitable. Lo único indubitable es que yo pienso y que al pensar estoy existiendo, ¿no? Entonces de pronto el juez que va a marcar qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer, paso a ser yo mismo, que pienso, ¿no? No dependo de otro, ¿sí? No dependo de otro ni de otro dogma que marque lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces se produce, eh, se produce un quiebre muy importante que vamos a resumir en lo que Casulo refiere como la modernidad como autoconciencia, ¿no? Todo esto estos hechos que ponen en crisis el sistema ético antiguo marcan el inicio de la modernidad, ¿no? El atributo de moderno ya se usaba antes del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Pero
em, cambia su sentido a partir de esta época, porque lo que pasa a ser característico de la modernidad es la posibilidad de la autorreflexión, ¿no? Y de que los individuos desarrollamos una conciencia propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge un nuevo, como comentaba, criterio para validar el saber natural, ¿sí? Eh, el método experimental, justamente, ¿sí? Donde ya se deja de lado, ¿no? Se cuestiona, mejor dicho, la idea de que existen verdades por correspondencia. Antes, para saber si algo, una afirmación, era verdadera o no, ¿qué es lo que se hacía? Se leía la Biblia y se analizaba si correspondía o no con lo que decía la Biblia, ¿sí? A eso se llama la verdad por correspondencia. Eso cambia. Ahora, lo que es verdadero es lo que puedo constatar empíricamente. Constatar empíricamente. Cambia el criterio de validación del saber. Punto número uno. Punto número dos, cae y cambia el criterio para validar mis creencias, ¿sí? Ya no dependo de la jerarquía eclesiástica para interpretar la palabra de Dios. Yo mismo lo hago. Yo mismo lo hago cuando leo la Biblia, y desarrollo mi propio sistema de creencias. Cambia también el criterio para validar el poder político, como decía anteriormente, ¿sí? Em, porque se pone en cuestión el derecho divino de los reyes, ¿sí? Ahora el poder se conforma de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como en la antigüedad. Entonces surge el yo que vota, ¿sí? Que vota, que participa, que protesta. Piensa en todos los cambios políticos que vamos a vivir a partir del siglo XVII en adelante, ¿sí? Y también cambian los criterios del saber filosófico, ¿sí? Porque ya no se cree, digamos, en los dogmas, ¿sí? En este planteo teleológico de que hay un saber revelado al cual me tengo que subordinar y seguir, sino que ahora yo mismo puedo razonar por mí mismo y definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, cuatro, perdón, aspectos centrales que reubican al individuo, ¿no? Y marcan el comienzo de una nueva conciencia de los individuos y de las sociedades, que son lo que vamos a considerar característico de la modernidad. Cuando hablamos entonces de modernidad nos referimos a un momento de la sociedad en el que el individuo asume todos estos roles que estamos describiendo aquí en la diapositiva, ¿sí? Imagínense el cambio en la matriz mental que esto representa, ¿sí? Nos damos cuenta que en realidad los antiguos estaban equivocados, o que por lo menos muchas de sus afirmaciones y teorías pueden estar equivocadas, ¿no? Y que de hecho cualquier individuo de a pie de la modernidad hasta por ahí puede pretender saber más que un filósofo de la antigüedad, que el filósofo más prestigioso de la antigüedad. Es un cambio muy importante el que se produce en estos siglos y cambia, digamos, representa, digamos, un cambio en el sistema de creencias muy significativo. Naturalmente, con este cambio surgen nuevas preguntas, porque así como la religión nos permitía tener un montón de respuestas ya preseteadas sobre por qué existimos, para qué, cuál es nuestra naturaleza y demás, ahora todo eso entró en crisis y surge la necesidad de nuevas respuestas. La persona que continúa el desarrollo de la filosofía moderna es Manuel Kant, ¿sí? Tienen un texto sobre él, en realidad un fragmento de un texto sobre él, La metafísica de las costumbres, que es muy interesante y del cual vamos a rescatar algunas cosas puntuales que nos van a servir para el desarrollo posterior de la materia. Básicamente la pregunta que se hace Kant es, ¿no? Partiendo de la idea de que ya no existe un deber eh, eh, producto de un conocimiento revelado por una deidad o por un sabio, ¿no? ¿Qué es lo que debe determinar la voluntad del individuo en este nuevo momento? ¿Sí? Caracterizado por su autoconciencia y por la caída de las verdades provenientes de la antigüedad. Y lo central para Kant es la idea del deber, ¿sí? La idea del deber. Para Kant,
el deber es central en su planteamiento filosófico, y él distingue, ¿no? Distingue tres tipos de deberes, ¿sí? El deber que tiene que ver con actuar eh, en contra propiamente de lo que es considerado moralmente correcto, que en este caso pasaría a ser inmoral, ¿no? Actuar propiamente dicho por deber, ¿sí? Que para él tiene un valor moral, que ahora voy a explicar por qué, y actuar por obligación, ¿sí? Que para él es neutral desde el punto de vista moral, porque, dice él, esconde una inclinación, ¿sí? Esconde algún tipo de inclinación. O sea, uno está haciendo, comportándose de determinada manera, pero en realidad es porque quiere obtener determinada cosa, ¿no? A cambio. Entonces, para él, esas son los tres tipos de conductas de acuerdo a el planteamiento de Kant, ¿sí? Él lo que dice es que existe, por eso el título de su libro, por encima de las costumbres, es decir, por encima de la conducta de los individuos, un conjunto de leyes morales, ¿sí? A las cuales los seres racionales, mediante nuestro ejercicio de la razón, podemos acceder, ¿no? Podemos identificar, y que van a ser las que van a definir la moralidad, ¿no? Conjunto de leyes, de normas, ¿sí? Eh, que tienen la relevancia de determinar nuestra voluntad, ¿sí? Cuando se habla, por ende, de deber, se está hablando de una voluntad, ¿no? Que está inspirada en una moralidad, ¿sí? Y que está por encima de las costumbres. Por eso se habla del nivel meta, el nivel metafísico, lo que está por encima de lo concreto, por así decirlo, para intentar resumirlo, ¿no? Y es un concepto neurálgico, ¿sí? Porque es, como decía, es constitutivo de la voluntad, ¿sí? Entonces hablamos de la voluntad como una razón práctica, ¿sí? Como el ejercicio a través del cual una persona interpreta su deber y obra en consecuencia, comportándose o pudiendo comportarse de acuerdo a estos tres tipos de comportamiento que yo identificaba. El inmoral, obviamente, que es contrariar el deber, y el accionar por obligación o por deber en sí mismo. ¿Mm? Ahora, esos principios universales, ¿sí? Que conforman la moralidad son absolutos y constrictivos de la voluntad, o sea, nos definen cómo nos tenemos que comportar, ¿sí? Su formulación, o sea, su enunciación es a través del concepto de imperativo. Les hemos dejado un audio específico para analizar este concepto, ¿sí? Pero vamos a resumir brevemente aquí. La idea del imperativo es muy importante en la filosofía de Kant, porque es lo que va a establecer esos mandatos, ¿sí? Que voy a tener que voy a seguir al momento de guiar mi comportamiento. ¿Sí? Son mandatos, no son consejos, son mandatos. O sea, debo respetarlos si quiero tener un comportamiento valorable moralmente, ¿no? Y él dice, es difícil ejemplificarlos, es difícil acceder a ellos porque la razón, nuestra, nuestra capacidad de raciocinio nos limita para poder acceder a ello, pero él plantea como una suerte de test para poder saber si mi comportamiento está de acuerdo a este imperativo categórico que define la moralidad de los seres racionales, ¿sí? Y él habla entonces de considerar mi conducta ante la posibilidad de universalizarlo, ¿no? O considerar mi conducta si es digna o no es digna, básicamente, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Si yo quiero saber si mi comportamiento se corresponde con el imperativo categórico, o sea, con la moralidad que define esa metafísica de las costumbres, entonces debería poder responder afirmativamente a la pregunta de si ese accionar que yo estoy haciendo me gustaría que sea emulable por todas las otras personas en todo lugar y en todo tiempo. O sea, si sería posible universalizar ese comportamiento. Si es afirmativa esa pregunta, entonces estoy obrando de acuerdo a una máxima
que es buena en sí misma. Al ser buena en sí misma, es un imperativo categórico, ¿no? O estoy obrando de acuerdo a un imperativo categórico. De la misma manera que si aplico el segundo test, que tiene que ver con si mi acción es digna, ¿sí? Si dignifica, en el sentido de que considera a la humanidad como un fin en sí mismo. Si la respuesta es afirmativa, nuevamente estaré obrando de acuerdo a los principios de la moralidad de la razón pura que establece Kant, ¿sí? Ahora, si yo obro de determinada manera y cuando aplico el test me doy cuenta que no me gustaría que todo el mundo se comporte de la misma manera que yo, o que en realidad estoy obrando de una manera instrumental, ¿no? Que considera un medio a las otras personas, por ejemplo, entonces no sería una conducta ajustada, digamos, al imperativo categórico tal cual lo plantea Kant. Eh, lo que me interesa de esto es que ustedes valoren el esfuerzo o tomen dimensión del esfuerzo que hace Kant por construir una ética que no dependa de ninguna creencia, ¿no? Y de ningún elemento externo, por así decirlo, ¿no? Sino que él funda una ética basada en el sujeto mismo, ¿m? Independiente de dogmas y de creencias, ¿sí? Y totalmente dependiente de la autonomía de la voluntad de los individuos. Este es el esfuerzo más interesante que hace Kant y que va a ser el pilar de la ética antigua, de la ética moderna, ¿no? Durante el periodo de la modernidad. Van a ver en el texto que existen varios ejemplos, ¿sí? Donde él aplica estos test que les acabo de comentar, el de universalizar y el de dignificar, ¿sí? Y que permite llegar a imperativos como por ejemplo fomentar la vida, lo cual es una máxima que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Por ende se corresponde con la definición que él hace de imperativo categórico, la idea de no prometer falsamente, ¿sí? La idea de la máxima de cultivar el talento, de ayudar al prójimo, bueno, una serie de ejemplos de aplicaciones de este test que nos permite determinar si nuestra conducta se corresponde o no con el imperativo categórico, que implica un desarrollo intelectual y lógico muy fuerte para poder intentar desarrollar una ética formal, ultra racional y moderna que se cinda, ¿no? Que se separe de todas las creencias y los dogmas de la antigüedad. Para terminar, lo que les voy a pedir es que analicen algunos posibles imperativos categóricos de la actualidad, ¿sí? A ver si, de acuerdo a su lógica y razonamiento, se podrían considerar como imperativos categóricos. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado por las Naciones Unidas como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles? ¿Cuáles para ustedes constituyen un imperativo categórico de acuerdo a lo que nos deja Kant en su texto La metafísica de las costumbres?